Buenas tardes, estamos con el diputado nacional Carlos Américo Selva, un gusto. Un gusto, Tomás, bienvenido. Muchas gracias. Carlos es diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, nacido el 5 de marzo del 58 en la provincia de Buenos Aires, es técnico electromecánico, recibido en el 76, fue trabajador metalúrgico, militante sindical de la UOM, concejal de Mercedes del año 91 al 2003, Exacto. intendente del mismo partido del 2003 al 2015 y actualmente diputado de la Nación por la provincia de Buenos Aires, Exactamente. en su segundo mandato. En segundo mandato, en honor de... Muchas gracias por aceptar la No, un gusto, bienvenidos entrevista. ustedes. Estamos acá en la Cámara de Diputados y podemos empezar por ese ámbito, consultándote cómo es que hoy ves el funcionamiento de la Cámara en relación a lo que ha sido históricamente la Cámara de Diputados, fundamentalmente desde el año 1983, de la recuperación democrática del mandato del presidente Alfonsín, hasta hoy. ¿Cómo has visto esta evolución y cómo dirías que es hoy el estado en el que se encuentra la Cámara de Diputados en su funcionamiento actual, en su composición actual a grandes rasgos? Mirá, en esto hay algo que pareciera expresarse como una contradicción en una valoración. Digamos, en la primera etapa de la democracia, los partidos estaban claramente más definidos, había un funcionamiento más orgánico de los partidos. A medida que fue evolucionando y que los distintos matices de las mismas fuerzas políticas fueron creando otros emprendimientos que después se transformaron también en partidos políticos, y hoy llegamos a una Cámara que tiene una diversidad muy fuerte y además con una particularidad donde han prevalecido el crecimiento de los bloques provinciales. Los bloques provinciales, que si bien pueden tener una identidad partidaria en su momento, se autodefinen como bloques provinciales y en eso marcan claramente hacia los demás de que tienen una prioridad muy definida Por los intereses de su provincia. por los intereses de su provincia. Claro. Una situación que no se da en la provincia de Buenos Aires, digamos, ¿no? Ajá. Y según tu mirada, en la Cámara de Diputados, ¿un diputado tendría que velar por el interés general de la nación o es correcto, digamos, políticamente, que un diputado centre sus intereses, su proyecto legislativo, sus proyectos de declaración en lo que interesa a la provincia, que es finalmente quien elige al diputado para estar en el cargo? Bueno, yo entiendo que eso debería ser un complemento, que todos deberíamos bregar por los intereses de la nación, y por supuesto hay ciertas realidades donde uno pone su escala de prioridades en base a requerimientos de la provincia, pero vos no te olvides que nada pasa porque sí, digamos, nosotros todavía seguimos declamando mucho el federalismo, pero muchas veces el federalismo en los hechos, y en lo mismo que te digo, una ley es una expresión de deseo si no tiene un presupuesto que la sustente. Y en el caso de la participación de los distintos legisladores de las provincias, bueno, los hechos y la realidad han marcado claramente de un posicionamiento más firme, si se quiere, cuando están en juego intereses de su propia provincia. Y creo que es válido, creo que es razonable y será una discusión todavía abierta, ¿no?, de cómo es el régimen de la distribución de la coparticipación, que es uno de los temas, y te digo, siendo oficialismo. Pero si yo no me fallan los números, en este momento tal vez pueda cometer un error porque tampoco tenemos presupuesto, o sea que voy a hablar de un poco, pero llegó un momento que el 74% de la renta nacional se concentraba en el Estado Nacional, el 26% se distribuía a las provincias y de ese 26%, el 7% llegaba a los municipios, a los 2.256 municipios que tiene el Estado Nacional. Entonces, digamos, eso ha hecho y fundamenta muchas veces la posición de los bloques que han trabajado con mucha armonía, realmente más allá de sus pertenencias partidarias más afines con un sector partidario o con otro, pero creo que han contribuido, no sería injusto descalificar esa actitud. Ya que mencionaste el tema de la coparticipación, que es un tema muy importante en cuanto a lo que es derecho presupuestario, es uno de los temas centrales que se estudian también en la Facultad de Derecho. Lo que uno siente nombrar en la Facultad de Derecho, por lo menos en la Universidad de Buenos Aires, es que hay una ley, que si no me equivoco es de la época de Alfonsín, creo que es del año 88, pero puedo equivocarme, y se habla de una nueva ley, y que a veces faltan consensos para elaborar esa nueva ley. Desde tu mirada, ¿cómo se encuentra? No, la Constitución del 94 cambió un montón de situaciones, la reforma constitucional, pero desde el punto de vista de lo que ha sido lo
positivo, digamos, yo creo que hay un debate indiscutible e improrrogable. Esto es fácil decirlo y es muy difícil concretarlo, esto hay que decirlo también. Yo creo que el tema de cómo se ha ido haciendo la falta de distribución tal vez más justa en base a los aportes que han tenido cada una de las provincias al PBI general, ha hecho que muchas provincias fueran generando tributos que en definitiva han sido una carga. Hoy la discusión, lo de los 160 impuestos, no es un número, puede haber 5 más o 5 menos, que no es un tema menor, si fueran 5 más. Pero la realidad es que eso, si bien no todos pagan los 160 impuestos, pero realmente hay una presión que requiere de una industria o de un comercio casi un analista de sistemas para poder cumplir con los requerimientos fiscales. Entonces, estas son cosas que las decimos no para quedar bien con los que nos están mirando, sino porque realmente también un sinceramiento de nuestras limitaciones para poder encontrar un camino que allane esto que te estoy diciendo, que es una complejidad para el desarrollo. Ya que entramos en el tema de cómo el presupuesto nacional afecta al presupuesto provincial y cómo el presupuesto provincial afecta a los presupuestos municipales. Exacto. Y vos has sido intendente en 3 periodos consecutivos de tu ciudad natal. O sea que conoces mucho de tu ámbito, de tu pueblo, de la gente que te rodea. ¿Cómo afecta, digamos, la situación actual a los partidos de la provincia de Buenos Aires? ¿Cuál es la situación presupuestaria general, según tu visión, de los municipios hoy, particularmente los municipios que rodean a la ciudad de Buenos Aires, lo que comúnmente llamamos AMBA, y también los municipios que rodean el AMBA? ¿Y cómo es la capacidad de un municipio hoy para financiarse a sí mismo en cuanto a su poder tributario, que es la capacidad del Consejo Deliberante de imponer tributos? No, yo creo que el tema, y esto te lo digo por experiencia personal, una de las cosas que más desacomoda a los presupuestos municipales es el tema de los hospitales municipales. Los hospitales municipales tienen, porque no es una variable mensurable, ¿no? O sea, vos presupuestás realmente el día presupuestás. Es un servicio general. Es un servicio general y sin consideración posible de cuál va a ser el presupuesto en el año. Vos podés tener una estimación, pero ni hablar de contingencias como las que nos tocó vivir, lamentablemente por el tema de la pandemia, o cualquier situación que hasta se puede dar casi localmente. Aclaramos que hospitales nacionales prácticamente no hay, excepto pero hay provinciales. Posadas. ¿Hay provinciales? Provinciales. Municipales hay alrededor de 250, ¿puede ser? No, ahí no te quiero dar números porque no lo tengo claro, pero digo claramente que, y por eso un poco marcaba esto por la diferencia, Mercedes tiene un presupuesto, perdón, un hospital provincial de mucha regional, con características regionales, lo cual hacía de que el municipio tuviera, digamos, este tema saldado, lo que nos permitió justamente, por lo menos en mi gestión, hacer un crecimiento muy importante de lo que conceptualmente tenemos los que somos peronistas, de que es lo preventivo. Nosotros creamos, y aparte en lo personal tuve una situación muy particular, yo asumí en diciembre del 2003, en junio del 2004 cerró el único centro de segundo nivel de salud. O sea que eso fue parar todo el hospital, y si nosotros no hubiésemos creado una red de atención primaria muy importante, hubiese colapsado el hospital. Bueno, eso hizo que realmente, por eso digo, son decisiones coyunturales, que lo tiene que hacer un presupuesto municipal y que tenés que establecer un ordenamiento de tu presupuesto para atender circunstancias como la que lamentablemente nos tocó pasar. Pero reitero, los municipios hoy tienen 2 grandes temas, y creo que hay una falencia en este sentido de la provincia de Buenos Aires, que es el tema de residuos. Residuos también tiene un costo adicional, y si realmente hablamos del tema medio ambiente, es muy poco el resultado si cada municipio tiene que establecer su propio presupuesto para tratar de la disposición final de residuos. Exactamente, lo lógico, con el CIAMSE para la provincia. Claro, bueno, pero el CIAMSE tiene en el conurbano y por densidad poblacional un impacto. Yo soy esto es bien personal, soy un convencido de que tendríamos que llegar a acuerdos regionales de municipios que estemos a 30 kilómetros de distancia uno de los otros, de tener una política común, estableciendo lugares físicos de rotación para la disposición final, porque es un conflicto siempre con los vecinos. Pero digo, tiene una carga onerosa muy importante para el municipio y no tiene un resultado ambiental
Tan positivo. Claro. Entonces, digo, es un tema, son dos temas muy fuertes que creo que tienen la carga municipal, y después que ha habido una transferencia de responsabilidades de la provincia hacia los municipios sin el correspondiente transferencia de recursos, digamos, ¿no? O sea, los sistemas de seguridad de los municipios hoy fueron una necesidad imperiosa, eso generó un costo muy importante para los municipios, la realidad te marcaba que tenía que ser uno de los objetivos del programa de dar respuesta al ciudadano, pero bueno, no fue el correlato, digamos, y eso generó también un aumento de estructura administrativa. Cuando vos creás un sistema de seguridad, es un sistema de 24 horas por los 7 días de la semana. Entonces eso también genera una carga administrativa, genera un montón de cosas que los municipios estamos de acuerdo en aceptarlo, pero bueno, todavía falta esto que te digo, dónde está como decía vulgarmente en la jerga lunfarda, la tarasca, digamos, ¿no? Exactamente. Si excluimos esto que acabas de mencionar, si excluimos disposición de residuos, excluimos salud, excluimos sueldos de la municipalidad, ¿qué le queda al intendente de margen presupuestario para hacer políticas públicas? Excluyendo todos los sectores. ¿Le queda un porcentaje considerable? Mirá, ¿Está muy limitado? Está limitado, sin ninguna duda. Y realmente en esta etapa, no de la forma que a nosotros nos hubiese gustado, pero sí con un fuerte respaldo del gobierno nacional a los municipios, ha habido una transferencia de recursos del Estado nacional a los municipios en infraestructura básica esencial. ¿Durante este gobierno? Sí, realmente ha habido una transferencia importantísima. Eso ha permitido descomprimir y establecer un ordenamiento de los presupuestos municipales con otras cosas que son obras de infraestructura mínima que vos necesitás y que si realmente tenés que hacer 20 cuadras de cloaca de un colector cloacal, prácticamente te insume la partida digamos, estás hablando de municipios de hasta 70.000 habitantes, por decírtelo. Eso abarcaría prácticamente el 60% de los municipios del interior. Entonces, vos tenés ahí no de la forma, y por eso reitero, no de la forma que correspondería, que sería con coparticipación, sino con estableciendo convenios y demás. Pero ha habido una respuesta que ha permitido paliar la situación. Dentro del Estado Nacional ha estado presente en muchísimas cosas con el sostenimiento de las industrias locales a través de lo que fue los ATP y los aportes del Tesoro. Exactamente, que fueron los que permitieron, bueno, por lo menos mantener la estructura industrial en pie y comercial, porque realmente la pandemia tuvo las consecuencias, y todo eso es lo que hoy todavía no nos ha permitido, queriendo encontrar una justificación, que no se entienda como algo negativo, una justificación, sino que plasmar una realidad de cómo la coyuntura de un gobierno nuevo encuentra un desafío y tiene que adecuar un montón de situaciones que no estaban previstas, que nadie las pensaba, y esto ha hecho de que, bueno, que haya un crecimiento también, muchas veces cuestionado por algunos sectores partidarios, porque lo único que yo no acepto nunca, y una frase que uso mucho, es que hay veces nos quieren hacer ver de que somos de generación espontánea, que nacimos ayer y las consecuencias que tenemos hoy son porque nos despertamos ayer. Uno entra en la gestión y ya se encuentra con una con determinadas situaciones. Pero digo, hoy creo que el tema del federalismo es un desafío, y el federalismo bien entendido, digo, porque es donde también tenés que ordenar el tema tributario en los 3 niveles. Federalismo municipal. Y en cuanto a los tributos municipales, haciendo un ejercicio, digamos, de reflexión sobre el poder tributario municipal, excluyendo lo que son aportes de nación a provincia y provincia a municipio. El municipio tiene un poder tributario que en general se considera que es el de cobrar únicamente tasas, excluyendo impuestos. Tasas. Eso, ¿qué situación tiene hoy, por lo menos en la práctica que vos tuviste? ¿Qué influencia tiene el intendente sobre el Consejo Deliberante para establecer las tasas? Porque por reserva de ley tienen que estar establecidas por el Consejo. Sí. Y, digamos, ¿qué financiamiento tendría el municipio si no tuviera financiamiento provincial? No, hoy vos sabés que el municipio, para crear un tributo y para terminar lo que se llama la ordenanza fiscal, además de los concejales, están los mayores contribuyentes. Los mayores contribuyentes se conforman, el Consejo de Mayores Contribuyentes, en la misma cantidad de integrantes de cada bloque de concejales. O sea, si vos tenés 9 concejales, tenés 9 mayores contribuyentes. Eso permite al intendente, digamos, si es que está en condiciones de mayoría o en condiciones de paridad, discutir con mucho más criterio lo que son las tasas municipales. Las tasas municipales, en el grado de la racionalidad, digamos, depende mucho del grado de cobrabilidad, la eficiencia de la cobrabilidad.
En un momento cuando se permitió que la tasa de alumbrado público se incorporara a la factura de la tarifa eléctrica, vos ahí tenés 93% de cobrabilidad. Eso te permite realmente ordenarte distinto. Cuando vos tenés el ABL, que es un servicio que vos prestás y que tiene un costo muy importante por el insumo de combustible, por desgaste de la maquinaria y demás, bueno, es una tasa que vos, si vos no la tenés establecida como casi obligatoria, bueno, eso desacomoda los presupuestos. Y ahí depende el grado de cobrabilidad los índices de cobrabilidad que vos tengas sobre determinadas tasas. Esto hoy, algunos municipios han incorporado una tasa única, establecen una tasa única y les permite tener pero por eso digo, depende de las coyunturas, depende de la evaluación que hagan los municipios y el intendente, junto con todo el equipo, de qué forma se puede garantizar la cobrabilidad, más allá de los valores a los que se establezcan las tasas, el índice de cobrabilidad es lo que te cambia todo. Exacto, porque una cosa es la norma, la ordenanza, y otra cosa es lo que efectivamente pasa en la práctica, que se judicializan las tasas municipales. Y porque es un tema muy difícil, o sea, yo te digo, y particularmente hay dos situaciones. En el interior, en los municipios del interior, tenemos una tasa que se llama red vial. Para que vos lo entiendas, Mercedes tiene casi 1.600 kilómetros de caminos rurales. La tasa es una tasa barata, pero es una de las más difíciles de tener efectividad en el cobro. ¿El obligado al pago son las autopistas? ¿Cómo? ¿El obligado al pago es la empresa de autopistas? No. Eso es mantenimiento de caminos rurales, estoy hablando. Son caminos de tierra. Calles de tierra, digamos, que están fuera del ejido urbano. O sea, para que nos entendamos, Mercedes tiene, perdón que haga autorreferencia a mi ciudad, pero quiero ponerlo como un ejemplo porque es lo que uno vivió. Mercedes tiene 105.000 hectáreas, de las cuales 25.000 son urbanizadas y los otros son zonas rurales. Bueno, particularmente Mercedes está con parcelamientos muy chicos. Parcelamientos muy chicos, ¿qué significa? Que hay caminos. O sea, no hay grandes superficies de 7.000, 10.000 y 20.000 hectáreas de las otras 80.000 que sobran de la parte urbanizada. Eso hace que tengas un montón de caminos. Bueno, el mantenimiento de esos caminos son un problema para los municipios. La provincia no hace más mantenimiento de caminos rurales. Antes había lo que se llamaban los caminos reales, lo que históricamente estaban a cargo de la provincia. La provincia hoy transfiere a la municipalidad una máquina que la tiene que sostener el municipio, y solamente la provincia se hace cargo del empleado y de proveer la máquina. Pero digo, eso hace que realmente para los municipios sea un problema contribuir a algo que tiene que ver con los municipios del interior, el desarrollo, que es la agricultura, la ganadería, la avicultura, todo lo que tenga que ver con lo que genera el sector agropecuario. Entonces, eso también es un tema que desacomoda, o tenés un cuestionamiento muy fuerte a cómo el municipio mantiene los caminos. Y no hay una correlación de la tasa, del valor de la tasa, del índice de cobrabilidad con la prestación que se te exige. ¿Me entendés más o menos cómo es? Es un problema. Así es. Volviendo un poco al plano nacional. Sí. En cuanto a partidos políticos, que era una consulta que tenían algunos chicos de legislar. ¿Cuál es el rol hoy de los partidos políticos? En general, los politólogos y los sociólogos hacen un corte en el 2001 en Argentina, con dos partidos muy fuertes antes, y quizás un poco mayor pluralismo partidario posterior a la crisis del 2001. Entonces, ¿cuál es el rol que tienen los partidos políticos? La tasa de afiliación, uno sospecha que es menor de lo que escuchaba que era antes, pero no tengo el número, así que quería consultarte si es así y por qué te parece que es así, si en el caso de que así sea. No, bueno, primero acaba de quedar como que uno le echa la culpa a los medios de todo, pero digamos, la anarquización de la política ha sido algo que ha dado mucho rating. Por lo tanto, el rating va asociado a un negocio económico de los medios. O sea, se han potenciado más allá de las coyunturas propias y las discusiones, antes se circunscribían al ámbito partidario. Esto de los libres pensadores o de los que marcar una diferencia, que antes eran las agrupaciones de un partido. Lo que sí es outsiders. Pero antes eran las agrupaciones dentro de un mismo partido. Hoy son un partido nuevo, se crea un partido nuevo, bueno, y entonces empiezan una estructura. El riesgo es, y esto también es netamente personal, es darle la responsabilidad de la gobernabilidad. Digamos, ¿no? Hoy puede estar la moda a través de algún interés, porque no es casual
algunos intereses mediáticos de potenciar determinadas candidaturas que tienen que ver con después pensándolo en función del gobierno. Creo que es hasta un hecho casi irresponsable. Pero también es cierto que ha habido un fracaso de la política en dar respuesta a los ciudadanos en las cosas esenciales, y podemos entrar a hacer un abanico de situaciones para encontrar algunas problemáticas, pero mucho también ha sido la falta de consenso, y en eso Sergio Massa lo viene planteando desde hace muchos años y comparto totalmente con él, que es muy difícil pararte delante de la sociedad y decir que no podemos establecer 10 políticas de Estado. En conjunto como 10 políticas de Estado, más allá de los partidarios, bueno, y en esto es un tema donde hoy la sociedad no está cuestionando esta falta de amplitud y esta falta de respeto a tratar de hacer la agenda de la sociedad. Y retrocediendo incluso un poquito más hacia lo que se denomina el llano político. Otra, digamos, consulta que los chicos del PCR tenían dentro de cuando armamos esta entrevista era ¿cómo hace una persona para introducirse al ámbito político? ¿Cómo es el recorrido que tiene que hacer una persona en el caso de que quiera ser diputada nacional? Una persona que tiene un interés político, ¿cuál es el rol que tendría que recorrer hoy? ¿Cuál fue tu camino? ¿Cómo se dio en tu caso? Y si hoy se podría dar de la misma forma, con una militancia, digamos, un inicio sindical, pasando por distintos cargos, Sí. ¿sería hoy de la misma forma? No, bueno, uno, no quiero ser autorreferencial, pero digamos, la etapa de mi vida fue siempre que por una actitud solidaria de mis padres, hoy se cumple un año nuevo de fallecimiento de mi madre, por la actitud solidaria de mis padres uno siempre se interesó por transitar ese camino de la solidaridad, de preocuparte por lo que le pasaba al otro. Eso desde muy chico me fue marcando involucrarme en lo que podíamos llegar a denominar la cosa pública. ¿Qué es la cosa pública? ¿Qué es lo que pasa en la sociedad de fomento donde vos vivís? ¿Qué es lo que pasa en el barrio o en el club de tu barrio? ¿Qué es lo que pasa, digamos, hasta en el ámbito laboral, por lo cual fui delegado? Yo me casé muy joven, y bien me casé, lo primero es que me fui a vivir a otro barrio que no era donde había nacido, donde me había criado, y que fueron parte de la etapa de mi vida, y gracias a Dios que mi señora me lo permitió, ¿no? Pero siempre he estado abocado a temas de la sociedad, y por eso que no, por ahí tengo una mirada muy crítica con el individualismo. Cuando uno se interesa por la cosa pública, por participar de la organización social, es porque realmente no tenés una mirada personal. Ahora, si hoy es más fácil o más difícil, no te lo puedo decir. Yo lo hice toda mi vida, lo hice no o sea, nunca me disfracé de nada, siempre fui lo que fui, con muchísimas más limitaciones que aciertos, pero realmente siempre me manejé con la tranquilidad de hacer lo que quería y poner a disposición hasta donde me daba la capacidad de las cosas, pero no por cuestiones personales, sino siempre involucrado en función de equipo. La militancia sería colectiva y dentro de ese grupo se elige eventualmente un representante para que lo represente en el cargo político. Y tener claramente qué ideología es la que más te representa. Yo fui la primera generación que no pudo votar, digamos, sin hablar de la historia de atrás. Pero yo cumplí 18 años en 1976, el 5 de marzo, el 24 fue el golpe, hasta el 82 no pudimos participar. Lo primero que hicimos en esa etapa, yo y mi señora, que cuando muy jóvenes nos casamos, fue afiliarnos al Partido Justicialista. Ni mi papá ni mi mamá militaban, los dos eran peronistas, pero ninguno de los dos militaba, los padres de mi señora tampoco, los dos eran peronistas, pero no militaban. Nosotros ya éramos casados, yo me casé a los 18 años. Los dos lo primero que hicimos fue afiliarnos al Partido Justicialista, viendo que había que salir de la noche más negra que vivió la Argentina, y fue la época del proceso, que nos tocó vivirlo, y en lo personal, en la fábrica donde yo trabajaba, empezaron a echar muchísimos compañeros en ese momento, y en Mercedes existía el regimiento 6 de infantería, y del 76 al 82, al 81 prácticamente, hubo 6 paros dentro de la fábrica, y las 6 veces entró el regimiento 6 de infantería dentro de la fábrica. Entonces, bueno, tuve la suerte que nunca se llevaron a ningún compañero, pero digamos, de eso te marca fuego de que no podés tolerar de que se vuelva a truncar la democracia, que se vuelva a conculcar derechos y demás. Y a partir del 10 de diciembre del 83, por experiencia personal, hablando con gente,
como me interesa a mí la actividad política, me interesa consultar, conocer. Entonces, muchas veces uno se encuentra hablando con quizás familiares, quizás amigos de amigos, conocidos, incluso en la facultad de Derecho, que la sensación es no tenemos incidencia en la política. Se vota cada tanto. Del ciudadano. Del ciudadano común. Se vota cada tanto, se vota cada 2 años, pero fuera de eso no tenemos, digamos, una forma de ejercer una opinión, ¿no? ¿Cuáles serían los controles que tienen los ciudadanos para los funcionarios políticos a nivel ejecutivo, legislativo o incluso judicial? ¿Cuál sería, digamos, el rol hoy de un programa electoral, ¿no? Porque va vinculado. El ciudadano vota al candidato para que cumpla con un programa general y cuál sería, digamos, estas son todas las similitudes que había de los chicos y chicas de Urquiza, cuál sería la manera en que un ciudadano podría ejercer el control del voto que realizó. Mirá, yo te digo, hoy la frustración de la sociedad, y esto pareciera que fuera una muletilla, pero digo, el tema es que los jóvenes se tienen que involucrar porque digo, nosotros lamentablemente nos toca una etapa donde la sociedad ha estado frustrada por la política. Y nosotros tenemos uno de los deberes más grandes es motivar a los jóvenes que se involucren. Porque hoy la etapa, y no es que no haya posibilidad de controles, pero digo, a nosotros en la política, si hay algo que nos duele, es que el ciudadano se desentienda, le deje de prestar atención a lo que pasa y solamente vote, se compenetre en la política el día que tiene que ir a votar. Porque el día que tiene que ir a votar es ahí donde se pierde el poder ciudadano, porque también va el marketing político, y el marketing político va asociado a los medios, y los medios van asociados a sectores que representan, sectores de poder. No es casual cuando, o sea, uno puede hacer política hablando bien de uno o hablando mal del otro. Eso también es así. Y lamentablemente se ha hecho todo muy coyuntural y es un riesgo. ¿Y con medios o sin medios? ¿Se puede hacer política de base o política? Es un riesgo que la gente... Es un riesgo que la gente solamente le dé bolilla a la política el día que tiene que ir a votar, tanto para denostar que tiene que ir, como para participar y ir en base a lo que vio en los últimos 20 días. Y esa es una cosa gravísima que nos está pasando, de lo cual somos responsables, no podemos transferirle a nadie, pero tampoco podemos dejar de decir lo que personalmente pensamos sobre algunas coyunturas que la vemos negativas para los mismos intereses que se pretenden defender del ciudadano común. Y ya para ir finalizando, vos sos afiliado al Partido Justicialista. ¿Por qué justicialismo? ¿Por qué elegiste el justicialismo? ¿Por qué lo seguís eligiendo? No, elegí el justicialismo, te lo dije siempre, porque que mi madre y mi padre, lo que uno sentía, leía y veía en la dirigencia, claramente era el partido que me identificaba desde el punto de vista del compromiso con la sociedad, del compromiso con el ciudadano y demás. Y lo hice siempre convencido y casi ortodoxamente peronista, obviamente con la personalidad me permite ser mucho más amplio el criterio, que tengo una excelente relación con los bloques de la oposición y todo lo demás, pero no tengo ninguna duda que el camino para llegar a la conquista de derechos y tal vez tener que rendir cuenta con mucha más cercanía a los ciudadanos es el justicialismo. Tenemos muchas deudas pendientes, pero claramente hoy estamos nuevamente en un fuerte debate, no es menor las cosas que nos han pasado, no pretendo justificar nada, pero creo que cuando se vio la última etapa del gobierno anterior a nuestro, yo soy un apasionado del empleo, el desarrollo, la producción, no hay una sola variable que te pudiera, ni educación, ni salud, ni vivienda, ni niñez, ninguna política que fuera de un gobierno que no fue justicialista que haya ido para arriba, pero todas para abajo, las variables y las consecuencias. Eso después vino el endeudamiento, la entrega de la nación y la primarización de la economía, que fue el más nefasto que se pretendió hacer. Porque una cosa podés crecer y otra es desarrollar. Y esto no es un juego para nada. El crecimiento lo podés lograr solamente exportando una determinada cosa y están todos afuera. Te sobra la mitad, te sobran 20 millones de argentinos. Entonces digo, la única forma que vamos paso a paso es mucho más lento, mucho más traumático tal vez, pero es el único camino que no se puede perder, que es el desarrollo. Para eso hay que crear políticas públicas y tratar de ser más claro en el mensaje que transmitimos a la sociedad. Muchas gracias. No, a vos.